¿Sabes qué significa aceite de motor sintético? ¿Sabes qué significa aceite de motor completamente sintético? Si un fabricante está llamando su modelo de aceite sintético y omite la palabra completamente sintético o 100% sintético, tiene un significado. Significa de que hay empleo de bases que no le permiten llamarlo completamente sintético o 100% sintético. El término sintético no tiene nada que ver con el término semisintético, son dos cosas totalmente diferentes. El aceite base con el número CAS 64742-54-7 es un CAS super genérico que puede ser utilizado por los fabricantes para anunciar de que han empleado bases desde el grupo 1 hasta el grupo 3. Incluso se puede decir que ahí también entran los VHVI. Todo apunta de que para los aceites de muy baja viscosidad o ultra baja viscosidad, 0W8, los fabricantes prefieren utilizar aceite base grupo 2 o aceite base grupo 2 Plus. Esto también puede ser utilizado de manera parcial y añadido aceite base grupo 3. Las formulaciones de los aceites de ultra baja viscosidad 0W8 han captado mi atención y me propongo a llegar hasta el final del asunto de por qué los fabricantes están empleando aceite base grupo 2 o aceite base grupo 2 Plus cuando en el mercado existen aceites bases grupo 3, existen aceites bases VHVI, existen aceites bases PAO, existen aceites bases éster. No obstante, este tipo de base, aceite base grupo 2 y grupo 2 Plus, tienen algo que estos fabricantes han visto de que es beneficioso y que confían exclusivamente en estas bases. En este vídeo vamos a ver otro aceite de motor de muy baja viscosidad, en concreto del fabricante Cronoil con el modelo Enersint PHEV 0W8. Hace un par de días atrás se publicó el aceite original del fabricante Honda con esa misma viscosidad 0W8 y ahí quedó bastante claro de que el fabricante ha formulado un aceite con aceite base mineral del grupo 2. Además, el vendedor japonés de máxima reputación en Japón lo declaraba efectivamente de que se trata de un aceite base mineral. Así que vamos a intentar ver unos cuantos aceites de baja viscosidad y hoy le toca el turno de ese fabricante Cronoil y vamos a ver si los demás fabricantes también están formulando estos aceites de muy baja viscosidad con aceite base mineral o con aceites bases sintéticos. En la propia ficha técnica, este fabricante Cronoil para el modelo Enersint 0W8 está declarando de que se trata de un aceite base Synthetic Engine Oil. Pero atención, no dice de que se trata de un aceite Full Synthetic, simplemente está diciendo de que se trata de un aceite sintético. A continuación voy a poner en pantalla la ficha de seguridad donde podemos ver de que el fabricante está declarando un CAS con número 64742-54-7 y este CAS puede corresponder a diferentes tipos de aceite base. Este tipo de CAS puede ser un aceite base mineral del grupo 1, puede ser aceite base mineral de grupo 2 y puede ser aceite base grupo 3. Y también con ese mismo CAS parece ser que hay indicios de que también puede ser un aceite del tipo VHVI. Bien, este fabricante está declarando una concentración de un 80% superior, teniendo en cuenta de que el propio paquete de aditivos está diluido en aceite base mineral, pues tenemos aproximadamente entre un 10 y un 15% aceite base mineral para, digamos, para dar solubilidad al propio paquete de aditivos. Y de ahí el propio polímero espesante puede estar diluido también o bien en un aceite base mineral o bien podría haber sido disuelto en ese mismo CAS de 80% que nos está anunciando el fabricante. Bien, como ya habéis visto en la propia ficha de seguridad, se trata de un aceite base de destilado de petróleo, fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno. Y este mismo CAS aparece en una enorme lista donde podemos ver distintos fabricantes
de aceites bases y donde podemos ver de que este mismo CAS se está relacionando con prácticamente un montón de tipos de aceite base. Entre ellos tenemos aceite base grupo 2, grupo 3 y también tenemos aceite base grupo VH-VI. Bien, a continuación voy a poner algunos ejemplos claros. En primer lugar voy a poner el fabricante Chevron con su aceite base neutral Oil 100R. Ese mismo aceite base tiene exactamente el mismo CAS de 64742-54-7. La propia ficha técnica de ese tipo de aceite, donde he marcado en color amarillo ese modelo 100R y vemos en la parte superior de que se trata de un aceite base grupo 2 Plus. Voy a poner un ejemplo de un fabricante polaco. Si tú eres comprador de la tienda Autodoc, ese tipo de aceites polacos te los puedes encontrar en su página web. Voy a dar un ejemplo de un aceite del fabricante Orlen que se llama Platinum Classic Mineral con una viscosidad 15W40. Y este modelo de aceite está anunciado por el propio fabricante de que se trata de un aceite base mineral. Pongo en pantalla la propia ficha de seguridad de este modelo de aceite y podemos ver de que se trata de exactamente el mismo CAS 64742-54-7 y tenemos destilado de petróleo, fracción parafílica pesada hidrotratada. Tenemos un porcentaje de uso de 81,1%. Por lo tanto, aquí tenemos un buen ejemplo de que con este modelo de aceite está anunciado como aceite base mineral. A continuación voy a poner otro ejemplo de un fabricante que ha formulado un aceite base mineral del tipo SAE 30 monogrado. Tenemos el fabricante Manol con el modelo 7203 4TAC Agro. Este modelo SAE 30 monogrado está empleando exactamente el mismo CAS 64742-547 y por lo tanto tenemos otro buen ejemplo de que actualmente los fabricantes están empleando el hidrocraqueo incluso para la formulación de los aceites bases grupo 1. Pongo en pantalla una tabla donde podemos ver cómo se pueden clasificar los aceites base grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Lo que determina de si es un aceite base grupo 1, grupo 2 o grupo 3 es, digamos, el porcentaje de saturados y la cantidad de azufre. Además, el propio índice de viscosidad también influye. Por ejemplo, podéis ver de que para el grupo 1 se cataloga un aceite base grupo 1 cuando hay un 90% menor de saturados y el azufre es superior a 0,3%. Por lo tanto, si un aceite no está muy refinado, entonces pasa automáticamente a ser aceite base grupo 1. Y la diferencia entre grupo 2 y grupo 3 realmente está en el propio índice de viscosidad. Cuando el aceite es mucho más refinado, se obtiene un índice de viscosidad superior a 120 y cuando no es tan refinado, se obtiene un índice de viscosidad menor a 120. En cuanto al porcentaje de saturados entre grupo 2 y grupo 3, se exige un 90% superior y el azufre en todo caso tiene que estar por debajo de 0,3%. Muy bien, a continuación voy a dar algunos ejemplos del propio fabricante Cronoil, donde en ciertos aceites este fabricante está anunciando los aceites con el nombre Fui Synthetic y en este caso en el aceite 0W8 es simplemente anunciado como Synthetic. Esto es bastante habitual, algún fabricante puede anunciar 100% Synthetic y otro puede anunciar Fui Synthetic. Exactamente esos dos términos, a mi modo de ver, son completamente equivalentes. Entonces, vamos a ver dos modelos de aceite de ese fabricante Cronoil, donde el propio fabricante está anunciando estos modelos de aceite con el nombre Fui Synthetic. Por ejemplo, tenemos el modelo Prestesa MSP FE 0W30. Ese mismo modelo de aceite pongo en pantalla su ficha técnica donde aparece de que se trata de un modelo Fui Synthetic. Y atención, en la propia ficha de seguridad tenemos una declaración de exactamente el mismo CAS 64742-547, pero en un porcentaje entre un 50 y un 80%. Añade entre un 5 y un 10% de aceite base PAO. En este caso, este CAS 64742-547
5-7, probablemente se trata de aceite base grupo 3 o bien de aceite base VHVI, y por lo tanto de ahí este modelo de aceite, este fabricante lo está llamando Fui Synthetic. A continuación vamos a ver otro modelo de este fabricante Cronoil, en concreto el modelo Avanza MSP 0W30. Nuevamente pongo la ficha técnica y ahí nos aparece el nombre Fui Synthetic. Automáticamente pongo a continuación la ficha de seguridad y podemos ver exactamente el mismo CAS 64742-54-7. Y esto es con un porcentaje entre un 50 y un 80%. Aparte añade entre un 10 y un 20% aceite base PAO. Aquí probablemente ese CAS, mayoritariamente entre 50 y 80%, se trata de aceite base grupo 3 o aceite base VHVI. Por lo tanto, es la explicación de que este modelo de aceite es de tipo Fui Synthetic, o bien también puede ser anunciado como 100% sintético de otros fabricantes. Parece ser de que por el simple hecho de haber utilizado una pequeña porción de aceite base PAO en los modelos Prestesa MSP y el modelo Avanza MSP, no es criterio para poder llamar estos dos modelos con el nombre Fui Synthetic. A continuación voy a poner otro modelo de aceite, en este caso el modelo ELAR FE04 con viscosidad 0W20. Automáticamente abrimos la ficha técnica y vemos de que se trata de un modelo de aceite anunciado como un modelo de aceite sintético. No existe, digamos, la frase Fui Synthetic o ni tan siquiera 100% Synthetic. Automáticamente abrimos la ficha de seguridad y vemos nuevamente de que tenemos el mismo CAS 6474254-7 en un porcentaje declarado entre 50 y 80%. Pero atención, aquí tenemos el uso de aceite base PAO entre un 5 y un 10%. Por lo tanto, el simple hecho de meter pequeña porción de aceite base PAO entre un 5 y un 10% no es criterio como para poder llamar este modelo de aceite Fui Synthetic. Digamos que aquí vemos de que hay una discrepancia y este modelo de aceite ELAR FE04 con viscosidad 0W20 no se correlaciona con los modelos Prestesa MSP y el modelo Avanza MSP. Muy bien, todo ese gran puzzle la verdad que es bastante confuso y los propios fabricantes con estos términos de synthetic, Fui Synthetic, literalmente lo que están haciendo es el consumidor un lío tremendo. A mí personalmente esto me importa muy poco de cómo se llama un aceite sintético o Fui Synthetic. Todo ese baile de nombres realmente para mí personalmente no tiene ningún significado, pero yo como entusiasta de la lubricación quiero entender, quiero comprender este baile de nombres, qué significado tiene y qué tipo de aceites bases han utilizado. No porque, digamos, el aceite base mineral es algo malo, algo perjudicial, sino más bien quiero comprender por qué los fabricantes, por ejemplo, en el caso del Honda, vemos de que hay una declaración de que se trata de un aceite base mineral. Deciden utilizar este tipo de aceite base mineral y no un aceite full synthetic, 100% synthetic, que puede ser un aceite base grupo 3. Realmente el significado de haber utilizado un aceite base mineral parcialmente en la composición de esa formulación tiene un porqué. El fabricante Honda literalmente ha utilizado un aceite base mineral y obviamente todo esto es por una simple razón de que esta base le está dando cierta ventaja y el formulador ha elegido esta base. No ha recurrido a una base full synthetic porque esta base ha considerado que no es la base adecuada para formular este modelo de aceite. En el caso del fabricante Cronoil, la verdad es que viendo de que el modelo Prestesa MSP y el modelo Avanza MSP son declarados Fui Synthetic, ahí ya no me cabe la menor duda de que han utilizado como poco aceite base grupo 3 y también tienen declaración de haber utilizado entre un 5 y un 10% de base PAO en Prestesa y entre un 10 y un 20 de PAO en el modelo Avanza. Por lo tanto, estos dos modelos no son tema. Estos dos modelos ahí los dejamos, pero vemos un claro ejemplo de cuando el fabricante
está anunciando los aceites Full Synthetic. Ahora bien, con el modelo ELAR FE04 pasa algo súper raro, porque ahí también tenemos una declaración de aceite Synthetic sin mencionar Full Synthetic, y tiene entre un 50 y un 80% de aceite base con el mismo CAS que el 0W864742547, pero también tiene una declaración, digamos, de aceite de base PAO entre un 5 y un 10%. Entonces eso ya, digamos, es un indicio claro de que esa pequeñísima cantidad de aceite base PAO declarada entre un 5 y un 10% no es criterio como para anunciar este modelo de aceite como Full Synthetic. Por lo tanto, a mi modo de ver, este fabricante Cronoil, para formular este modelo de aceite 0W8, tenía que haber utilizado algo de aceite base mineral y algo de aceite base HC, y por lo tanto de ahí, digamos, este modelo de aceite lo está declarando synthetic y no full synthetic. Obviamente eso es una opinión personal. Yo no tengo una varita mágica, no tengo las pruebas científicas para decir de que esto es así. Simplemente estoy estudiando las declaraciones de este fabricante. Estoy comparando con otros fabricantes que también han formulado este aceite con esta viscosidad 0W8 y veo cierta correlación. Básicamente hay que saber de que el fabricante Cronoil no es un fabricante de paquete de aditivos, y el fabricante Cronoil, para poder formular este modelo de aceite con esta norma JASO GLV1, este fabricante está utilizando un paquete de aditivos, y dicho paquete de aditivos tiene, digamos, una exigencia de que para cumplir con la norma tiene que seguir las reglas del juego y utilizar unas bases que ha formulado el propio fabricante del paquete de aditivos. El que prueba ese paquete de aditivos es el propio formulador y el propio fabricante del paquete de aditivos. Y Cronoil no es un fabricante de paquete de aditivos. Cronoil es un fabricante que coge las bases y coge los paquetes de aditivos y ensambla un modelo de aceite. Por lo tanto, Cronoil no tiene esta autoridad para utilizar X base. Puede utilizar cierta base, pero automáticamente esto no tendría la aprobación del fabricante del paquete de aditivos. Por lo tanto, está alterando esa formulación de este aceite, que tiene que cumplir con esta norma JASO GLV-1. Vamos a poner contexto a todo esto. Los aceites bases grupo 1 y grupo 2 son aceites bases minerales. Esto es algo que, digamos, la industria conoce a la perfección. A la hora de anunciar un aceite base mineral, pueden ser del grupo 1 o del grupo 2. Pero si habéis observado de que este mismo CAS también existe como aceite base grupo 2 Plus, y esto se supone que es algo totalmente diferente de un aceite base grupo 2. Por lo tanto, aquí ya entramos en un terreno un poquito más confuso, donde no hay ningún tipo de información al respecto, y por lo tanto se puede tener en cuenta de que el fabricante podría haber utilizado un aceite de aceite base grupo 2 Plus y llamar este modelo de aceite sintético. Pero también existe otra posibilidad de haber utilizado aceite base grupo 2 y también una parte de aceite base grupo 3, y de ahí poder llamar este modelo sintético. Licky Moly la verdad que lo ha explicado bastante bien, de que cuando hay un uso entre un 25 y un 30% de aceite base del grupo 3 y la parte restante un 75% de aceite base grupo 2, esto se puede clasificar como aceite base sintético. Este fabricante Cronoil probablemente, si ha seguido el mismo criterio de utilizar un pequeño porcentaje de aceite base grupo 3 y la mayor parte de aceite base grupo 2, pues en el fabricante holandés Cronoil se le permite llamar un aceite sintético.
Esos son, digamos, nuevamente pensar en voz elevada, no es ningún tipo de afirmación, es simplemente, digamos, algo que podría haber pasado. Como los fabricantes les gusta jugar a estos términos, a nosotros simplemente nos queda intentar descubrir y deducir qué es lo que han hecho, y la verdad es que a mí personalmente, como ya he dicho, me importa más bien el por qué estos fabricantes no se están decantando exclusivamente por un aceite base grupo 3 y están empleando aceite base grupo 2. Bien, todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el mercado alemán, donde para el mercado alemán hubo un juicio, hay un precedente donde se requiere para ser llamado un aceite 100% sintético el uso de aceite base PAO. Esto no tiene nada que ver con el resto de los países, porque en los 90 hubo un gran juicio entre dos fabricantes mundiales como Castrol y Mobil, y ahí se determinó que un aceite base grupo HC del tipo VHVI puede ser llamado completamente sintético o aceite sintético. Así que todo esto es historia y cualquier entusiasta de lubricación debería de saber las dos caras de la moneda. No se puede hablar del juicio alemán sin hablar del juicio de Estados Unidos entre Mobil y Castrol. Por lo tanto, la propia API no dice absolutamente nada cuando un aceite tiene que ser llamado aceite base sintético o completamente sintético. Todos estos rollos para API no son tema. Por lo tanto, si consultamos la Wikipedia, en la propia Wikipedia nos consta de que un aceite del tipo HC se puede llamar completamente sintético precisamente porque nos hace referencia del famoso choque entre los dos gigantes de Mobil y de Castrol. Bien, a continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad de este modelo de aceite que yo he comprado y empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. He realizado doble prueba y en la primera prueba obtengo 24,45 centistoques, en la segunda obtengo 24,62 centistoques. Esto me da una media de 24,53 centistoques. A continuación, la prueba de viscosidad a 100 grados. Nuevamente, doble prueba. Tengo en la primera 5,06 y en la segunda 5,17 centistoques. Esto me da una media de 5,11 centistoques. Bien, estos dos valores, estos dos numeritos me dan un índice de viscosidad de 142. Y a continuación voy a mostrar la prueba de viscosidad a 26 grados. Para los que no saben para qué se realiza esta prueba de 26 grados, en la parte arriba derecha superior dejo un enlace con un vídeo detallado donde he explicado por qué motivo realizo esta prueba de 26 grados. Entonces tenemos en la primera prueba 8,33 minutos y en la segunda 8,40 minutos. Esto me da una media de 8,36 minutos. Muy bien, a continuación voy a poner la propia ficha técnica de este fabricante y vamos a ver qué es lo que ha declarado este fabricante para este modelo de aceite. Tenemos la densidad a 15 grados, 0,84. Tenemos el bombeo en frío. Este modelo de aceite tiene que ser medido a menos 35 grados. Tenemos 4190, lo cual es un valor en la parte intermedia, ya que debería estar, digamos, el máximo está situado en 6200, por lo tanto está 2000 puntos por debajo. La viscosidad a 40 grados declarada en ficha técnica 26 centistoque, la viscosidad a 100 grados declarada 5,24 con un índice de viscosidad de 140. Estas mediciones son bastante parecidas a las mediciones que yo he medido del lote de aceite que yo he comprado de la web de recambios Autodoc. Siempre puede haber ligeras diferencias, además hay muchos fabricantes que lo indican claramente de que las fichas de seguridad, fichas técnicas son bastante aproximados y no siempre se corresponden con el lote envasado. Este fabricante, algo que interesa bastante, ha declarado punto de inflamación de 232 grados. Esto es relativamente bastante más elevado comparativamente con el modelo de aceite del fabricante Honda que daba un punto de inflamación tan solo de 207 grados, el aceite más bajo que había visto yo hasta la fecha. Entonces aquí está claro de que el aceite base utilizado no es un aceite base de baja viscosidad y por lo tanto el aceite base que ha utilizado este fabricante con ese índice de viscosidad indudablemente nos puede dar pista de que ha utilizado como poco un aceite base de, diría fácilmente 4 centistoques en adelante.
También podría haber utilizado otras sustancias que no aparecen en ficha de seguridad y que yo no tengo ninguna forma de saber que dichas sustancias pueden conseguir de que este modelo de aceite puede tener un punto de inflamación más elevado. El punto de fluidez menos 45 grados, el TBN, la reserva alcalina 6,9 y tenemos ceniza sulfatada de 0,78. Por lo tanto, aquí indudablemente tenemos un aceite moderno que tiene que cumplir la norma JASO, la norma japonesa, y en este caso es la GLV-1. Por ejemplo, los aceites 0W8 de Toyota tienen que cumplir esta norma JASO GLV-1. Por lo tanto, si tú tienes un vehículo de Toyota y necesitas cambiar el aceite y tu fabricante te está indicando de que tienes que utilizar esta norma, este aceite de este fabricante Crown puedes utilizarlo ya que se está declarando de que cumple esa especificación. Muy bien, a continuación voy a poner la tablita que yo suelo realizar con este modelo de aceite que yo he probado y ahí podéis ver cómo ha quedado la tablita de este modelo de aceite. Más adelante voy a comparar otro modelo de aceite de otro fabricante europeo y ya así podremos comparar este modelo de aceite del fabricante Crown con otro fabricante europeo para poder ver cómo está formulado este modelo de aceite de este fabricante holandés. Bien, a continuación, para terminar el vídeo, te voy a mostrar una tablita donde puedes ver los aceites bases que están utilizando los fabricantes para formular diferentes tipos de aceites de motor o bien de transmisión o aceites de dos tiempos. Entonces puedes ver que 1, 2 y 3 están marcados como aceite base mineral y el 4 y 5 están marcados como aceite base sintético. Según el orden que está redactada, escrita esa tablita, puedes entender de que 1 es peor que 2, 2 es peor que 3, 3 es peor que 4 y 4 es peor que 5. Y según parece, según te cuentan la película, 4 y 5 es lo mejor de lo mejor y 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor. Nada de esto es cierto y un aceite de motor no puede ser formulado exclusivamente de grupo 4 ni de grupo 5. Estos dos grupos dependen exclusivamente de los aceites base grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Simplemente los propios fabricantes para formular un aceite de motor, como poco, están utilizando aceite base grupo 1, donde se está utilizando exclusivamente para disolver el paquete de aditivos. A partir de ahí, muchos aceites de motor están formulados exclusivamente con un mix de bases. Pueden utilizar parcialmente el grupo 2, el grupo 3 y también pueden utilizar pequeñas cantidades del grupo 4 y del grupo 5. Esa tablita de ninguna manera está expresando cuál es el mejor aceite y cuál es la mejor base. Además, aquí hay un garrafal error donde el grupo 3 está marcado como aceite base mineral. Y esto no es cierto en absoluto, básicamente porque hay un precedente histórico en la historia donde dos fabricantes mundiales como el Castrol y Mobil chocaran en los 90 y en los Estados Unidos se determinó de que los aceites bases grupo 3 hidrocraqueados del tipo VH-VI pueden ser llamados aceite base sintético y así lo están expresando los diferentes fabricantes de aceite. Hay muchos países donde ese tipo de bases de grupo 3 del tipo VH-VI está expresado como aceite base sintético. Por lo tanto, muchísimos cuidados a la hora de interpretar ese tipo de tablitas donde te puede llevar a pensar de que 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor y 4 y 5 son lo mejor de lo mejor. La experiencia nos ha demostrado de que un aceite de motor tiene que ser juzgado en base a sus resultados y no en base a una tablita de ese tipo donde puedes ver 1, 2, 3, 4 y 5 y de ahí sacar conclusiones de que 4 y 5 son mejores que 1, 2 y 3. De alguna manera hay que ser objetivo y juzgar en base a los resultados de la vida real. En este canal hemos defendido muchísimo ese tipo de aceite 1, 2 y 3 de que no son el enemigo en absoluto y hay muchos ejemplos de que ese tipo de aceite correctamente formulados están dando un magnífico resultado y ese tipo de tablita de ninguna manera están mostrando de que ese tipo de aceite son perjudiciales. Muy bien, eso es todo. Espero de que este tipo de contenido te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete. Hasta la próxima.